de el ejercicio de cómo me siento víctima y las áreas en donde me siento víctima. Entonces, esta tarea ¿cuál es mi queja o reclamo? El hacerme víctima hace que yo agreda, me someta o me retraiga. ¿Qué gano jugando a la víctima? ¿Cuál es la aparente ganancia? Esta es la pregunta más difícil. ¿Por qué? Porque creemos desde la máscara, que ahorita voy a explicar esos tres conceptos de la máscara, el ser inferior y el ser superior, que no tenemos ganancia alguna jugando a la víctima. Pero al contrario, tenemos la ganancia de no responsabilizarnos y de seguir culpando al otro jugando a las víctimas. Aparte con ganancias secundarias, como por ejemplo, seguir colgado al otro, seguir menospreciando al otro, o no involucrarme emocionalmente porque me siento muy vulnerable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ver la necedad de querer ganar algo con esta actitud de víctima. Y que además es la justificación para poner al otro como mi enemigo. Es la justificación para seguir en guerra. Es la justificación para no amar y para separarnos y para caernos, como también vamos a ver ese concepto en un momentito. Aquí pongo, el sentirme víctima me hace sentir con el derecho a agredir, someterme o retraerme. Es la gasolina que necesito para seguir vengándome del otro y nutriendo a mi ser inferior, sombra, ego, del deseo de hacerme justicia. ¿Cómo me salgo de la víctima? Tengo pacientes que me dicen, ¡ay, estoy harta de estar en la víctima! Principalmente mujeres, porque a los hombres les cuesta reconocer que también están en la víctima. Y la forma de salirse de la víctima es responsabilizándose. Como pongo aquí, es mi decisión seguir alimentando o no a mi ser inferior, a mi deseo de separación con mi actitud de víctima, o estar en contacto con mi ser superior al responsabilizarme de mi verdad. Sin pretender la perfección, aceptando la imperfección temporal, queriendo ser y estar. Explorando, emanando, experimentando, expresando mi esencia única e irrepetible. Este documento se los voy a mandar, no se preocupen, no tienen que apuntar, pero es muy importante porque esta es la base de toda la problemática y siempre que estoy en la víctima, siempre, 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 siempre estoy en la máscara. Esa es la clave para saber que estoy en la máscara, porque la cualidad del ser superior es responsabilizarse y aceptar que estoy en el error momentáneamente porque estoy aprendiendo y para eso estoy en este plano. ¿Ok? A ver un momentito porque hay alguien que no se puede conectar. Bueno, entonces vamos a seguir con un poco de teoría del ser superior, el ser inferior y la máscara. La máscara trata de ocultar la intención de separación y de venganza del ser inferior, ego o sombra, porque para sobrevivir es necesario ser aceptado y pertenecer. Esto nos viene, como ya he dicho en otras ocasiones, de la conciencia mamífera que tenemos de que sin el grupo no podemos sobrevivir y entonces hacemos de todo para que el grupo nos acepte, porque sin el grupo somos tan vulnerables como mamíferos
que llega un depredador y nos come solitos. La manada nos protege, ¿sí? Entonces, esta sensación de desprotección nos obliga a dar, en cierta forma, a tole con el dedo a nuestros padres, dándoles lo que ellos dicen que es como nos amarían más o como seríamos perfectos, y en la psique se crea la imagen idealizada que quiere ser como los papás quieren que seamos. Nos forzamos siempre a ser como mi mamá o mi papá me dijo que sea. Lo que nos aplaudieron, cuando vimos que, mira, con eso mi papá se pone feliz o mi mamá se pone feliz, eso se queda en la psique y entonces yo sigo toda la vida tratando de darle más de eso a mi madre o a mi padre. Esto se vuelve inconsciente y se vuelve la noción de que eso es lo que quiero para mí, sin darme cuenta que realmente eso lo hago porque quiero pertenecer, porque quiero que me quieran, porque quiero que me protejan. Desgraciadamente, como adultos, esto ya no lo necesitamos, pero como sigue la creencia de que esto es debido a muerte, siempre estamos insistiendo en que seamos perfectos como la imagen idealizada que nos planteamos cuando éramos niños. ¿Sí? La máscara siempre se siente víctima de las situaciones y de las personas y resuelve o agredir porque se siente poderosa, o someterse porque se siente bueno, o retraerse porque está más allá del bien y el mal. Y no necesita. Todo esto es una exageración de la esencia divina de la persona. Esto lo voy a explicar más adelante. Entonces, desde ahorita, si unimos el ejercicio de la tarea de en qué parte me siento víctima y cómo reacciono, empiezan a completar el rompecabezas para que vean cuál es su esencia divina. Se agreden, se someten o se retraen desde la máscara. Ahora, el ser inferior desea vengarse, defenderse, alejarse para no volver a ser herido y estar vulnerable. Odia estar vulnerable. Se juró nunca volver a dejarse ser herido. Es una forma de amor propio distorsionando en donde yo estoy en contra del otro. Las formas en las que el ser inferior castiga al otro es agrediendo, obligándolo a hacer su voluntad, sometiéndose pues forza a que lo carguen, o retrayéndose pues castiga con indiferencia y separación. ¿Sí? Los que son retraídos son los que más les cuesta asumir su ser inferior porque ellos están en una pretensión de que no les importa pelear, no les importa vengarse y están más allá del bien y el mal. La cualidad del ser inferior, como ven aquí, es diferente a la de la máscara, porque desde la máscara es más como desempoderado y el ser inferior ya tiene una voluntad abierta de castigar al otro, sin culpa, ¿sí? Esto obviamente se esconde porque socialmente no es aceptado y entonces instauramos la máscara mustia, dadora de atole con el dedo, o de, para los que no son de aquí, de dar por el lado a la persona o de dar el avión, como también decimos aquí, para que no se note que de verdad lo que quiero es vengarme de ti porque me lastimaste. Y de ti es madre, padre, hermano, y después todos aquellos que se parezcan o que yo huela que me quieren lastimar de la misma manera. El ser superior es el anhelo de amar, de unión, de regresar, de reconciliación. Es la manifestación de la esencia divina, el poder, el amor, la serenidad y la sabiduría. Es en donde encontramos el poder real y la conexión con el todo. Nuestra esencia real es esa parte que se avergüenza, que se reivindica, que quiere compartir, darse y expresar lo mejor de sí, sabiendo que esta es la mejor forma de ayudar a la creación. El ser superior sabe que siendo lo mejor que puede ser, es como más ayudamos a todo nuestro entorno. La máscara juega a un falso orgullo, una falsa modestia, ¿no? En donde ni siquiera reconoce esta parte de lo que es, porque ni asume quién es, ni asume quién no es, y es totalmente falso. El guía nos habla que para los espíritus, esta energía de la máscara es apestosa, es incómoda, y conforme uno va trabajando y va ubicando la máscara, también van a empezar a sentir la incomodidad de estar con personas enmascaradas.
porque siente uno la falsedad y la falsedad es incómoda. ¿Dudas hasta aquí? Ok, sigo adelante. Ahora sí vamos a ir con el manual Enfrentando la sombra. Como ya habrán leído en el prólogo, digo que pues es muy difícil que las personas asuman su ser inferior y que la meta de este manual precisamente es tratar de que asuman su ser inferior. ¿Por qué? No por ser sádicos y por querer que humillarlos o lo que sea, sino porque cuando uno asume como desde el ser inferior es creador de la aparente desgracia que uno vive, está mucho más libre, está mucho más cerca de la verdad y se asume momentáneamente esas ganas de destruir, esas ganas de pelear, esas ganas de vengarse, para luego intentar con la voluntad divina, conectados con el ser superior, pidiendo ayuda, haciendo oración diaria, invocando a nuestros ángeles, a nuestros guías, a la fuerza de vida, aquello en lo que creemos, para que nos ayude de verdad a salir de la tentación. Aquí, por ejemplo, quien cree en Cristo, Cristo es un recurso maravilloso porque Jesucristo estuvo en la tierra y Jesucristo sufrió de la tentación. Nosotros somos tentados todos los días y todos los días caemos otra vez en la tentación. Por eso el Padre nuestro es: no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque es la tentación de volverme a vengar, es la tentación de separarme, es la tentación de aniquilar al otro que aparentemente me está lastimando. Tuve un paciente que me decía: es que ¿qué haces cuando alguien te hace así en tus heridas? Tus heridas son tuyas, no te las hace el otro. Lo que el otro está haciendo es quitarte la costra de una herida que ya tienes, culparlo a tal grado para que tú te sientas con derecho de menospreciarlo. Esas son artimañas del ser inferior. Aquí vemos en este PDF, hablo de la cosmología del pathwork. Esto ya no lo voy a leer porque se los mandé ayer por WhatsApp, espero lo hayan leído. Y aquí hay un link que también está en su manual, que les recomiendo que lean, que habla de la historia metafórica de la caída de Lucifer, ¿sí? Vamos a basarnos un poco en esta fábula o teoría o cosmología o no sé cómo llamarlo, o cuento. ¿Por qué? Porque todos sufrimos de lo mismo cada día. Y es bien importante reconocer cómo todos los días vuelvo a caer. Caer es, repito, en la tentación de sentirme víctima para justificar mi agresión hacia el otro, ¿sí? No reconociendo que el otro es mi hermano, es mi espejo, no me está haciendo nada y al contrario, me está ayudando a ver las áreas de mi vida en las que no he sanado todavía mi deseo de venganza, porque me siento herido. Ahora voy a hablar también de esto. El ser inferior no es una energía maléfica que nos tenemos que quitar, sino es un amor propio mal entendido. Y que gracias al ser inferior hemos sobrevivido, porque nos protegió de las heridas de la niñez, nos hizo sentirnos poderosos cuando nos vengamos y entonces estamos adictos a esas ganas de vengarme del otro porque odio sentirme vulnerable. Con este trabajo, ¿qué vamos a hacer? Crear el callo para sentirme vulnerable, la madurez, la fortaleza, reconociendo que ya no soy niño, que ya soy adulto y que ya me puedo dejar quitar la costra, porque el otro no me hiere, solo me quita la costra, sentir el dolor y decir: ¡ouch! Esto duele mucho, ¿sí? Es de suma importancia, aquí lo pongo, es de suma importancia entender que todos los días repetimos los patronos erróneos de nosotros contra
el otro. Esta es la clave para que ubiquen a su ser inferior. Cuando estén culpando, cuando estén reclamando, cuando estén chismoseando, quejándose de alguien, es nosotros contra el otro. Estamos en el ser inferior, ¿ok? Ser inferior. Uy, a ver si puedo escribir con esto. No, está muy feo. Entonces, en la sensación de la separación, rechazo, caída, yace el dolor del cuerpo. También aquí vienen las enfermedades, ¿sí? Cuando yo siento que algo externo me está haciendo daño, mi cuerpo se protege, creciendo o necrosándose, o haciendo agujeros. Eso es lo que quiere decir necrosar. La misma enfermedad también me está diciendo cómo veo yo el entorno amenazante, cómo el entorno es estresante, cómo no me estoy responsabilizando y estoy en la víctima. No estoy diciendo que luchemos contra la enfermedad o la neguemos, sino la descifremos y entendamos cómo estamos jugando a la víctima. Al defendernos de este sentimiento nace nuestra percepción del mal, ¿sí? O sea, el sentimiento del dolor. Ya que empezamos a percibir al otro como nuestro enemigo y hacemos de todo para no sentir el dolor. Nos desconectamos del otro y también de nosotros mismos por miedo a sentir el dolor. Al separarnos, caer, nacemos al dolor, al miedo y al deseo de venganza. Esto es el ser inferior, ¿sí? El ser inferior o la sombra, como quieran llamarle, o ego en algunas filosofías. Desconfiamos, al sentirnos desconectados de los padres, ya no confiamos en nuestros padres, de la autoridad y de nuestro poder interno y obviamente de Dios. Sentimos un mundo hostil en donde Dios no nos protege y nos puede castigar y nos manda al infierno sin darnos cuenta que nosotros creamos nuestro propio infierno. Desarrollamos estrategias para ganar, ya que al sentirnos separados nos sentimos muy vulnerables. Antes de la caída éramos uno con el núcleo divino. El núcleo divino es Dios. Creatividad, poder, belleza, amor, conexión, unión, serenidad, sabiduría, conciencia y paz. Esto no lo hemos perdido, esto está en nosotros. Siempre, 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 siempre. Por eso se dice que cuando conectamos con nosotros mismos, conectamos con Dios, porque es el Dios interno, no es el Dios de la religión que nos dijeron que nos iba a castigar. Dios no castiga, Dios crea. Dios es creatividad, poder, belleza, amor, conexión, unión, serenidad, sabiduría, conciencia y paz. Igual que nosotros somos de repente, no siempre, y la meta es ser esto lo más posible. Yo considero que mientras no estemos iluminados, no podemos ser esto 100%. Por eso, no hay que pretender que ya hemos superado al ser inferior. ¿Sí? Eso es una fantasía. El ser inferior nunca se supera hasta que nos iluminemos o hasta que estemos en otro nivel de conciencia o en otro reino o en otra cosa o vengan y nos recojan y nos lleven, no sé. Pero mientras estemos en este plano humano, estamos para ver nuestra real dualidad y por eso afuera vemos tanta dualidad. El guía dice que los seres que estamos en este plano somos almas muy valerosas porque en este plano, la Tierra, hay mucha dualidad y esa dualidad genera mucho conflicto y ese conflicto es precisa, o vamos a poner muchas heridas o muchas quitadas de costra de las heridas, mejor. Y aquí aprendemos mucho y es un proceso rápido a diferencia de otros lugares en donde hay menos contraste. Como aquí hay tanto contraste, estamos siendo bombardeados mucho tiempo por estímulos externos que nos hacen ver como espejo en dónde estamos atorados. Y pretender que ya superé al ser inferior es muy infantil. ¿Por qué? Porque solamente los iluminados pueden ver constantemente que Dios está en todo. Los que no estamos iluminados lo vemos de repente y de repente volvemos a caer en la tentación. No hay forma de evitar de vez en cuando caer en la tentación. Por eso es importante el diario para no hacernos güeyes o creer que ya estamos realizados.
Entonces, después de la caída nos separamos de la fuente, sentimos separación de la sensación de seguridad de la unidad. Caída, separación del sentido de amor y conexión. Caímos, nos separamos como ángeles, espíritus o seres humanos. Caímos, nos separamos por orgullo y voluntarismo porque queríamos investigar y crear. Somos seres curiosos que queremos ser omnipotentes como Dios. Y este mecanismo de caer no es un castigo de Dios. Al contrario, es el laboratorio para que yo vea mis potenciales y sea como Dios. Creé mi realidad. Hasta ahora he creado una realidad horrenda y tengo el potencial de crear una realidad hermosa, divina y en armonía. Tratamos de enfrentar al miedo y la separación con voluntarismo, con autoridad y voluntad de Dios, miedo, pues rechazo confiar en Dios, el amor, el cosmos, orgullo para sentirnos superiores y más allá de todos, hasta de Dios, ¿sí? ¿Por qué pongo la palabra Dios? Porque Dios es la autoridad máxima, digamos que creemos en Él o no, y más si somos mexicanos y cristianos y católicos, aunque ya no practiquemos. Tenemos esta conciencia de que Dios nos castiga. Si nos portamos bien nos premia y si nos portamos mal nos castiga. Es la misma imagen de nuestros padres. Nuestros padres, si nos portamos bien nos premian y si nos portamos mal nos castigan. Este Dios no es el Dios real, es el Dios del niño asustado que para que no lo mandaran fuera al purgatorio, se adaptó a las necesidades de ese Dios que tenía en casa, que son sus padres, ¿sí? Todo esto lo enmascara con amor, poder, amor y serenidad para ocultar la maldad. Pero el dolor y la rabia están enterrados al carecer de satisfacción y de la conexión auténtica. El ego contiene la confusión, el caos, el dolor y pretende no sentir la vulnerabilidad, ni el odio, ni el rechazo, ¿sí? Entonces, estamos totalmente desconectados. Y aquí es en donde vienen todas las enfermedades, porque como yo no quiero ver y yo solo quiero ser bueno, el cuerpo nos dice qué nos está causando realmente estrés, en qué área de nuestra vida nos sentimos víctimas. Para aceptar y entender, en lugar de resistir la aparente maldad, necesitamos admitir la voluntad distorsionada de defendernos contra el otro. Estamos más de la verdad. Salir de la pretensión del ego, conociéndonos más, aceptar el dolor, dejar pasar y fluir el dolor. Los que ya han tomado consultas conmigo se han dado cuenta que cuando sienten el dolor no pasa nada y al contrario uno se siente revitalizado, relajado, liberado, porque ese dolor está adentro, ese dolor lo estamos cargando de toda la vida y lo que lo ha hecho insoportable es resistirlo. Necesitamos aceptar nuestro odio, así menos odiaremos y más nos amaremos, menos tratamos de ser perfectos, nos aceptamos tal y cuales somos. Aceptamos nuestra fealdad para sentirnos bellos tal y como somos. Y nuestra fealdad no solo física, nuestra fealdad con todos los defectos, que debemos de tener una lista de nuestros defectos, porque esos defectos que tenemos los debemos de integrar y amar. No debemos de luchar contra ellos diciendo que ya no quiero ser esto o ya no quiero ser lo otro. No, tenemos que entender por qué o para qué somos esto. Esos defectos han tenido una función y esos defectos normalmente son los del ser inferior que no queremos aceptar, ¿sí? Que la máscara quiere esconder, esta de acá. Entender que entre más nos aceptemos, entender que mientras más aceptemos nuestra debilidad, tendremos una fuerza real y no una fuerza ficticia, mafufa, muy frágil desde la máscara, ¿no? Que nada más nos soplan tantito y inmediatamente nos sentimos muy lastimados. Este diagrama ya lo hemos visto muchas veces, bueno, y lo explico para quien no lo ha visto nunca, pero les recomiendo que lo estudien a profundidad en su manual y que conforme estén más claros de cuál de las tres energías son, aquí están en 3 colores, ¿sí? Entonces, estas son las necesidades reales. Desgraciadamente tuvimos padres que no fueron perfectos y nos hirieron.
tenemos un deseo de venganza, este deseo de venganza no lo podemos expresar y entonces nace el tirano interno porque el sentido de sobrevivencia nos dice, no, calla esto, borra esto no, escóndelo, porque así nadie te va a querer. Entonces esto lo ensalzamos, es como el sol que nos hace crecer. Tampoco es malo el tirano interno porque es la voluntad de querer ser mejores seres humanos, que para eso estamos aquí. Luego viene esta cosa que también no nos gusta aceptar, o sea, querer ser perfectos sí no tenemos problema, nos da orgullo, ¿no? Esto sí. Pero esta de decir forzar al otro, uy, no, yo no forzo a nadie. Y las 3 formas de forzar al otro a que haga mi voluntad es me impongo y agredo, me someto, me retraigo. Normalmente los sometidos y los retraídos nunca aceptan que tienen una corriente forzante que quiere obligar al otro porque según ellos son o muy buenos o no necesitan forzar a nadie porque ellos están más allá del bien y mal. Los que somos expansivos es más fácil que aceptemos que nos imponemos y agredemos para hacer nuestra voluntad. Todo esto queda oculto y lo único que vemos es la máscara. Quiero ser héroe temerario, santo, lindo y amoroso, sereno, sabio, retraído y no darme cuenta de nada de esto, ni siquiera de mi herida, mucho menos. Esto da mucho miedo, mucho. Y también no nos damos cuenta que ocultamos nuestra esencia divina y nuestro gran potencial creativo. Y todas estas capas son las que habla la lectura que les mandé, esas capas que el ser humano crea alrededor de la esencia divina, que esta es la que debería ser la que brilla, no la que está oculta. Obviamente nuestra manifestación con este círculo vicioso es de impotencia, desesperanza, carencia, desamor, víctima, frustración, amargura, soledad, precisamente de aquello de lo que tenemos mucho miedo y que tratamos con todas las fuerzas de no volver a sentir, pero este círculo vicioso recrea a la perfección este mecanismo destructivo y de mucho sufrimiento. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, tenemos aquí una pregunta. Bueno, mientras me escriben la pregunta voy a seguir con esto. Los niveles de conciencia. Cuando escogemos separarnos, caer del paraíso, entramos a la percepción de las ideas erróneas, la ceguera espiritual, el juicio. Heridas, sentimientos de abandono, soledad. Las reacciones destructivas, deseo de venganza. La imagen idealizada, tirano interno, temor a no pertenecer. Forzar al otro a que me dé en lugar de dar, agrediendo, sometiendo o retrayéndome. Máscara que esconde todo y por tanto genera infelicidad y sufrimiento. Esto lo vimos en el diagrama anterior, ¿sí? Es ese mismo círculo vicioso aquí en rayitas, pero es lo mismo y con flechitas, ¿sí? Entonces, la unidad es el placer supremo, el núcleo del ser superior. Y el ser superior logra observar todo el drama que hemos hecho y entiende que todo este drama tan solo lo hemos creado porque necesitamos sobrevivir. ¿Y para qué necesitamos sobrevivir? Porque necesitamos aprender. Para regresar a la unidad tenemos que reconocer todo lo que somos sin juicio, sentir todo y para así ir desintegrando la ilusión de la separación. Al ser movidos por las fuerzas creativas y cósmicas, expresamos conciencia universal en cada respiración y movimiento. Nos sentimos en la existencia eternamente viviente, en unidad con todos los seres y con el cosmos, la creación, el todo, el vacío, el centro. O sea, estamos aquí conectadísimos con todo. Como les digo, esto no es siempre, de repente vamos acá, porque conviene, pero aquí ya ves, lo ideal es escoger, y también acá, pues porque estamos en un medio hostil y a veces hay necesidad de defenderse. Pero ya escojo, ya no me engaño, ya no juego a la víctima, ya pago el precio, ¿sí? A ver, voy a ver si la pregunta ya está. No, podemos ser un poquito de las 3 energías
Una pregunta, ¿todos ven el chat o nada más lo veo yo? No lo sé. Lucila, ¿tú me puedes orientar en eso? ¿Yo solo veo o tú también estás viendo o todos están viendo? Ah, ok, perfecto, qué bueno. Si alguien quiere hacer una pregunta anónima, porque es muy personal, me la manda, como ya les dije, por mi WhatsApp y la contesto sin nombre. Ok, perfecto. Entonces, lo que es importante es ubicar qué somos más. Yo, por ejemplo, soy primordialmente expansiva y después soy restrictiva y mucho menos neutral o sometida. Aunque he tenido etapas en mi vida y más en relaciones de pareja que me he sometido para lograr lo que quiero. Porque siendo expansiva, uso las tres, como se dice aquí en México, según el burro, es la pedrada. Y cuando es conveniente me someto, cuando es conveniente me retraigo y cuando es conveniente agredo. Pero yo me considero en un porcentaje que será de un 60% expansiva, 40% restrictiva y 10% neutral o estática, ¿sí? El reto para mí es quedarme quieta, estar en la neutralidad, porque mi creatividad y mi deseo de actuar es enorme, ¿sí? A veces es compulsivo y eso es lo que tengo yo que observar, porque ¿qué es lo que pasa? Nuestro don divino lo exageramos y ya no es divino, es una compulsión, es una distorsión, es una exageración que nos puede hasta hacer daño, ¿sí? Vamos con esta. Y aquí también me pregunto, Jordana, ¿siempre hay un deseo de venganza? Pues, oye, no lo encuentro, ¿dónde está? Pues, siempre hay un deseo o solo nos queremos vengar. Mira, en realidad, como la creación es de Dios, estamos enojados con Dios. Y tienes mucha razón, o sea, cuando ya uno trabaja en uno mismo, se da uno cuenta que ya nada más es como el placer de chingar. Y principalmente de fregar y de joder a quien esté en contra de nosotros. Y cualquier cosita es pretexto para estar en el deseo de venganza. Y bueno, hoy en día nos queremos vengar de los políticos, nos queremos vengar del sistema, de Trump, o sea, podemos agarrar cualquier chivo expiatorio para canalizar esa frustración que tenemos del ser inferior. Ahorita voy a profundizar en las características de la agresión, someter y retraerse. Y también, cuando es que es diferente, ahorita también voy a explicar eso. Es diferente sentirse una niña vulnerable. eh, Ahí puede ser más cercano al ser superior o una niña vulnerable manipuladora que se somete porque quiere que los demás la protejan. Entonces, la máscara es tan hábil que tenemos que desarrollar mucho el observador y por eso yo siempre insisto que el diario es la única forma de verdaderamente darme cuenta, a ver, desde dónde estoy viniendo, porque al escribirlo lo dimensiono, me separo y puedo estar más en el observador, aquí, en el núcleo. Si no ando aquí, ¿cómo salgo para salir, para poderme observar? Es muy difícil. Desde el núcleo puedo observarme. ¿Y cómo llego al núcleo? Escribiendo, porque escribo, al ponerlo en papel, escribo, y al yo estar aquí viendo lo que escribí, ya estoy en el observador. Mucha gente me dice, es que yo lo pienso. Ah, sí, pues no. Si lo piensas, estás todavía aquí o acá. No estás acá. No estás creando distancia. ¿Ok? Exacto. Hay situaciones en donde debemos de ser agresivos. También, por ejemplo, si está llegando una vieja a coquetearle a tu marido, pues también ahí es válido ser agresiva. O si alguien viene a golpearte, pues no te vas a quedar así en el namaste. No estamos ahí, no somos Gandhi. Y en el laboral, pues muchas veces es ser
achievers, lograr, caiga quien caiga, lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, yo en lo laboral siempre soy muy agresiva y en lo emocional, pues a veces no. Y no por buena, sino porque a veces no conviene. A ver, entonces vamos a la siguiente página. No, esto no es. No, esto no me va a saltar para explicarles las tres energías de la creación. ¿Sí? Entonces, si están con su manual en mano, vamos a las tres energías de la creación. ¿Sí? Las tres energías de la creación son la expansiva, la estática y la restrictiva. ¿Sí? Inhalen. Esa es la restrictiva. Pausa, estática. Exhalación es la expansiva. Nosotros los humanos nacemos con una de estas tres fuerzas más desarrolladas. Y una de las razones por las que estamos aquí me refiero en este plano, es para aprender a integrar las tres y dejar de rechazarlas. Exageramos nuestro don, ya sea el valor, la creatividad, el amor o la sabiduría y la serenidad. El guía dice, del guía del Pathwork, siempre que hablo del guía me refiero al guía del Pathwork. Bueno, voy a hacer aquí un preámbulo. Los que no saben qué es el guía del Pathwork, es quien dictó 256 lecturas a Eva Pierracos, y todo esto que les estoy diciendo primordialmente está basado en esas lecturas, y él dice que les doy los links si quieren, quien esté interesado, de la página del Pathwork, donde pueden ver todas las lecturas. Lo que yo hago son resumitos de todo eso, porque es un material muy denso y difícil. Y yo tengo el don de sintetizar. Ese es mi don divino, entonces hago diagramas y hago cosas, y con eso trato de compartir lo que yo sí me tardé 2 años casi en leer, integrar, asimilar, y aparte vivir en una comunidad de Pathwork en donde todos estábamos en el mismo tono durante 1 año, día y noche. Entonces, aquí hablo, el expansivo, creativo y valeroso. Si lo que queremos es sentir si lo que no queremos sentir es la impotencia y la desesperanza, nos enfocaremos en la polaridad opuesta, exageremos nuestra cualidad básica, la creatividad y el poder, que estas son las cualidades de los expansivos, ¿sí? Y la esperanza reaccionando como temerarios voluntariosos, dominantes, sintiendo como amenaza la muerte, en amenaza de muerte el sentirnos dependientes y vulnerables. Entonces, los expansivos hacemos de todo para no sentirnos dependientes y vulnerables. Y nuestro don es la creatividad y el valor. El poder y la creatividad, o sea, es lo mismo. Los neutrales son los amorosos y compasivos. Si no queremos sentir el dolor y la rabia de no haber sido nutridos, nos enfocamos en la polaridad opuesta, exageramos nuestra cualidad de amor y la compasión, reaccionando muy agradables, amigables, sumisos, sintiendo como amenaza de muerte, sentir la rabia y el reclamo de por qué no se nos dejó con hambre. No se nos nutrió y nos abandonaron. Nuestro don es el amor. Esta es una esencia complicada, porque es muy primaria. Aquí básicamente el enojo es con la mamá, porque la mamá nos dejó con hambre, ¿sí? Y entonces, imagínense qué difícil es reclamarle a mamá que me deja con hambre, si mamá es la fuente de la posibilidad de que yo siga vivo. Entonces, estas personas les cuesta muchísimo asumir la rabia y el reclamo, y principalmente a mamá. Y normalmente toda la vida tienen una dependencia de amor-odio contra la madre enorme. Y aunque tengan 60 años, siguen peleando y quejándose de la madre. ¿Ok? Restrictivo, sabio y sereno.
Si lo que no queremos sentir es el dolor de haber sido rechazados, exigidos, ridiculizados, exageremos nuestra cualidad básica de serenidad, sabiduría y desapego, reaccionando muy sabios, serenos, sintiendo como amenaza de muerte necesitar, sentir el dolor, depender, no saber. Nuestro don es la sabiduría y la serenidad, ¿ok? Estos seres son seres que tuvieron padres muy estrictos y que les exigieron mucho, ¿sí? Y esta exigencia no fue muy amorosa, sino fue fría y despiadada. O también pueden ser los seres que la mamá de plano no quería que vinieran y muy, muy rechazados. Hemos exagerado nuestro don real, la creatividad, el valor, el amor y la sabiduría y la serenidad para defendernos, ¿sí? Es primordial ubicar cuál de estas tres energías es predominante en nosotros para entender nuestro rompecabezas. La forma en que nos sentimos heridos, cómo queremos vengarnos, cómo nos tratamos de moldear con el tirano interno, cómo queremos forzar al otro a hacer nuestra voluntad, cómo vemos al mundo, cómo nos enmascaramos, es siempre en relación a nuestra esencia, a nuestra cualidad básica. Por ejemplo, voy a hablar de los expansivos que yo soy. Siempre estamos esperando que alguien nos venga a agredir, a traicionar, a atacar. ¿Por qué? Porque pues eso justifica estar así, con el ser inferior agresivo y en la defensa. Somos muy paranoicos, en pocas palabras. Observemos cuál es la energía predominante con la que respondemos a la vida, de expansión extática o restrictiva. Así podremos encontrar lo que más miedo me da sentir, impotencia, rabia o rechazo. A mí me da mucho miedo sentir impotencia. La rabia y el rechazo no tengo problema. O sea, bueno, sí tengo problema, pero más problema es esta, ¿sí? Y cada uno debe de ser lo suficientemente honesto para asumir cuál es su talón de Aquiles. En este diagramita, otra vez están los tres tipos. El expansivo, herida, confusión, caos, dependencia, miedo. Solución, independencia, control, poder. Actitud adoptada, voluntarismo, dominante, temerario, quiere ser el centro, juega a no necesitar y cuida a todo mundo. Defensa, agresión, cualidad, creatividad y poder. Regreso al centro, sentir el dolor, la confusión y la desesperanza, la impotencia. Esto es lo que más nos va a costar en este proceso. Oye, pero es lo que más tenemos que forzarnos a sentir. Esto, el regreso al centro. Ok, entonces, permítame un tantito que me están haciendo una pregunta. Ok, entonces, cuando hemos ubicado cuál es nuestra tendencia dominante, podemos empezar con un diario para observar cómo repetimos esa tendencia durante el día. Después observamos qué es lo que nos provocó la inseguridad, que nos hizo reaccionar a la defensiva, sintiéndonos amenazados, y cómo por no sentir la herida nos montamos en la forma automática de responder defendiéndonos ante la vida. ¿Ok? Antes de hacer este ejercicio quiero pasar esta hoja. Aquí también estudien la profundidad de esto, porque otra vez es el ser superior del expansivo, al servicio de todo para crear. El ser inferior del expansivo, perdón. Quiere evitar el dolor, ganar y permanecer, voluntarismo, protejo al ego a través del poder. El ser, la máscara, el poder del expansivo es controlador, poderoso, ocupado. No quiero perder mucho tiempo en esto porque esto lo pueden estudiar y lo van a tener que estudiar muchas veces. Y aquí está la clave. Evalúa qué es lo que más temes sentir, ¿sí? La impotencia, la desesperanza o el enojo, y esto te va a decir quién eres, ¿sí? Uy.
También el ejercicio del principio de la víctima, de cómo reaccionan, pues también eso ya les dio una pauta de cómo reaccionan o cómo responden, ¿sí? Uy, está muy difícil dibujar con esto. Vamos aquí a esta otra hoja. Venimos con una división y una esencia única. Al sanar nuestra división interna, estamos dando un regalo al cosmos al responsabilizarnos, purificarnos y aclarar nuestras dos intenciones. Para descubrir cuál es nuestra división única, tenemos que encontrar el común denominador de nuestros hermosos problemas, o sea, la tarea. En qué se sienten víctima y cuál es su estrés o cuál es su problema o cuál es su queja. Con nuestro diario encontramos cuáles son los puntos de desarmonía. Hacer una lista de los defectos que odiamos en los otros. Esto es muy bueno porque nos habla de lo que odiamos en nosotros mismos, ¿sí? Empezar a observar qué son nuestros... cuáles de estos defectos son nuestros, pero no los tenemos conscientes. Preguntar a los demás e investigar y meditar sobre esto. Si alguno de ustedes ya hizo el manual Camino al Centro, ahí tengo muchos ejercicios para ayudar a estas cosas, ¿sí? A estas tareas. En nuestra oración meditación pedimos sentir nuestros sentimientos más profundos, verdaderos, gentiles y suaves. ¿Ok? ¿Hacia dónde vamos? Esto va a quedar pendiente ahorita al final. ¿Hacia dónde vamos en este camino? Del voluntarismo o sentirse explotado a ser asertivo. Ubica un problema que te molesta desde la visión del voluntarismo y ve cómo actúas desde aquí. Pregúntate cómo te sentirías si renunciaras al voluntarismo. Si la única posibilidad es explotación, prueba otra posibilidad. Pide ayuda para vivir sin el voluntarismo, sin la explotación, con la asertividad de rendirte y dejar ser. Pide ver el asunto de esta nueva forma que nos reconcilia con la verdad de rendirte y dejarte ser. Pongámonos receptivos a esta realidad. Aquí quiero subrayar esto, porque la salida de los expansivos es rendirnos. Dejar de sentir que todo hacemos nosotros, cuidamos a todos, arreglamos todo, podemos con todo. Y rendirnos y ponernos al servicio del Creador. Del miedo a confiar en el universo, a abrirme a nuevas posibilidades. Siente el valor de ir a través de la ansiedad que se presenta cuando tratas de soltar el voluntarismo y el orgullo. Vienen el miedo que no se puede disolver antes de que hayas abandonado ese voluntarismo y ese orgullo, ya que el miedo es una consecuencia de ambos. Observa el miedo como la desconfianza al universo. Por eso sientes que solo tu voluntarismo y tu orgullo te puede proteger de los peligros y te aferras a ello. Cuestiona esto y experimenta nuevas posibilidades y alternativas. Ábrete a la opción de que la realidad divina fluya a través de ti. Permite que te penetre en un estado de conciencia en el cual no hay voluntarismo, miedo ni orgullo, y donde trasciendes tu problema interno y externo. Aquí vemos cómo al final, bueno, eso también quería decir, que el guía dice que regresaremos o estaremos en la unidad o estaremos iluminados cuando usemos las tres cualidades de manera en el mismo porcentaje. Y aquí vemos también cómo siempre están unidos. Siempre si hay miedo es porque hay voluntarismo, porque hay desconfianza de Dios o de la creación, y orgullo porque odio necesitar a Dios o a la creación y entonces pretendo que no la necesito. O sea, esta es la esencia de la caída de Lucifer y estas son las cualidades que nos hacen caer una y otra vez todos los días. Del orgullo o la humillación hacia la dignidad. Ubica un problema que te molesta desde la visión del orgullo y ve cómo actúas desde aquí. Pregúntate, ¿cómo se te sentiría si renunciaras al orgullo y a la arrogancia? Si aparentemente la única posibilidad es la humillación, intenta otra posibilidad. Esto es bien importante, porque un orgulloso no suelta el orgullo porque tiene miedo a humillarse. Un voluntarioso no tiene miedo a soltar la explotación para no ser explotado. Y un miedoso, a ver aquí cuál sería, se aferra al miedo para no responsabilizarse, ¿sí?
Pide ayuda para vivir sin orgullo, sin humillación y con dignidad. Pide ver el asunto de esta nueva forma que te reconcilia con la dignidad y la humildad. Ponte receptivo a esta realidad. Y esto está bien bonito. Medita en cómo sería si confiaras en el universo y renunciaras al miedo que viene de la desconfianza y como consecuencia esto provoca voluntarismo y orgullo. Ábrete a la posibilidad de reaccionar a la vida sin voluntarismo, miedo y orgullo. ¿Dudas hasta aquí? Sí, claro, Miriam, estas son las cualidades de cada uno de los tres. Esto es un poco complicado, ¿eh? Esto van a tenerlo que leer, como me decía alguien, muchas veces, porque es material profundo. ¿Tienen dudas de esto alguien? Please. A ver, voy a dar voz aquí. Lila, ¿tienes alguna pregunta? Te escuchamos. Ok. A ver, voy de nuevo acá, porque esto quiero que les quede muy claro. Es importante que se den cuenta de que siempre está esto. Si tengo desconfianza, por ejemplo, de mi pareja, siempre voy a estar agrediéndola o pretendiendo que no la necesito, separándome o sometiéndome, pero en base a la desconfianza. A la desconfianza a lo mejor nada más de que me abandone, pero la base es el miedo a la conexión con el otro porque me puede lastimar. Cuando entendemos que el otro no nos lastima, sino solo nos quita una costrita de la herida que es mía, que me la hicieron mis padres, y eso tampoco es cierto, porque si creemos en la reencarnación, venimos con esas heridas y por eso escogimos a nuestros padres. No es al revés. Si yo entiendo esto, entonces me doy cuenta que yo traigo esa división, como dice aquí. Venimos con una división, una esencia y una esencia única. ¿La división cuál es? El deseo de la separación. Del deseo de la separación que viene, garras para mantenerte alejado, agresión o venganza o defensa, ¿sí? Coraza o, bueno, coraza, defensa, como quieran llamarle según el método que estudien. Esas ganas de mantenerme separado, y si vemos en realidad que no es de los otros, sino es de Dios, es el ser inferior, ¿sí? Esta división es el ser inferior. Y es lo que vamos a estar trabajando, y es lo que quiero lograr, no a que se les quite, sino que estén conscientes de él, ¿sí? ¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a cerrar con esta meditación que está en su manual, en la página 14. Ahorita no la lean, yo los voy a guiar. Cierren sus ojos, respiren profundo. Sientan que la silla o el lugar en donde están, acostados o sentados, los carga, los recibe. Y pueden soltar todo el peso de su cuerpo. Inhalen, exhalen. Y déjense sentir cómo el sillón, la cama o donde estén sentados es como una gelatina que en cada exhalación permite que su cuerpo vaya
haciendo una forma. La forma de ustedes, de su cuerpo. Inhalen, exhalen. Denle un color a esa sensación del miedo. Y ubiquen en qué parte de su cuerpo lo sienten, el miedo. Cuando ya tengan ubicado en qué parte de su cuerpo lo sienten, pongan la mano ahí, en esa parte donde sienten el miedo, vean el color o la sensación que les da ese miedo y vayan hacia atrás a alguna situación en donde sintieron ese miedo últimamente. Inhalen, exhalen. Empiecen a caminar hacia atrás para ver dónde sienten la misma sensación. Si ya ubicaron una, vayan a otra, vayan caminando hacia atrás. Vayan a otra más chiquita, caminando hacia atrás. Y traten de ir a la primera vez que sintieron esa vulnerabilidad, ese miedo, esa dependencia, ese rechazo, esa desconfianza. Ese momento en donde se dieron cuenta que no podían confiar en mamá y papá y se sintieron totalmente desprotegidos, odiaron esa sensación y se prometieron nunca volver a sentirla. Inhalen, exhalen. Sientan el dolor, respiren profundo. Sigan tocándose la parte en donde lo sienten físicamente. Y esperen a que pase. Va a pasar. Despacito. Poco a poco. Inhalen, exhalen. Dejando las manos en ese lugar. Vamos a ir a otra situación en donde hayan sentido valor, alegría, aprecio, pertenencia, tranquilidad, paz. Puede ser cualquier momento de su vida, no tiene que ser cuando eran niños. Inhalen, exhalen. Yo, por ejemplo, me recuerdo cuando mi abuelita me hacía piojito en mi cabeza y estaba yo en mi camita en su casa. Ahí yo me sentía muy en paz, muy tranquila. Porque estar en casa de mis papás era una locura porque siempre se estaban peleando. Entonces en casa de mi abuelita yo me sentía tranquila y en paz. Y también esto es antes de que naciera mi hermano. Ubiquen ustedes cuál es esa sensación. Ese momento de paz, de valor, de aprecio, de amor. Y pónganle también un color. Y ahora, ese color del amor, del aprecio, de la paz, de la tranquilidad, llévenlo a esa situación en donde se sintieron vulnerables, heridos. Llenen ese espacio del miedo con este del valor y el color del valor. Por ejemplo, para mí es el rosita. Llenen ese espacio o esa niña con miedo, llénenla de rosa o niño o del color que ustedes quieran, en mi caso es rosa. Y después regresen con esa sensación de ese color hasta el día de hoy, imprimiendo ese rosa en su vida.
en todos estos momentos en donde sintieron esa vulnerabilidad. Paso a paso, despacito, poco a poco, hasta el día de hoy, tranquilamente, con tiempo. Póngame escríbanme cuando ya hayan terminado este ejercicio. Y aquí Laura me pregunta que profundice en la separación. Les voy a contar un poco el cuento de la caída de Lucifer. Se dice que Lucifer empieza a compararse. Bueno, de hecho, este es el matiz de la separación, el compararse, el envidiar. Lucifer empezó a envidiar y a compararse con Cristo. Y empezó a competir, envidiar, comparar. Esas tres cosas son las que nos hacen separarnos. Y entonces le reclama a Dios cuando Dios lo expulsa del paraíso, cuando se da cuenta que tiene estos tres sentimientos que son antagónicos al amor, a la hermandad, a la cooperación. Y Lucifer le reclama a Dios y le dice, ¿cómo me expulsas a mí si soy el que más te amo? Ahí, esa frase, soy el que más te amo, ya hay competencia, hay separación, hay comparación. Uno se separa cada vez que siente esas cosas. Que me siento más que el otro, que me comparo con el otro, que envidio al otro. ¿Sí? Que me siento más que el otro es el orgullo. Que me comparo y agredo y compito es el expansivo. Y que envidio y me quedo así nada más hecho concha y envidiando es el pasivo. Pero los tres tienen un matiz de separación. ¿Por qué? Porque el otro es el enemigo, el otro ya no es mi hermano, el otro es a quien tengo que aniquilar porque se pone en mi camino para que yo tenga una conexión única con Dios y nadie más. Esa es la separación. ¿Te quedó clara, Laura? Qué gusto que llegaron Lupita y Rocío. Bueno, dudas. A ver, Consuelo quiere hacer una pregunta. Las preguntas las pueden hacer habladas o escritas, como quieran. No escucho nada. Tienen que tener activado su audio para poder preguntar. Pero si quieren, escríbanlas. Bueno, pues. Marce. Ya. ¿Qué pasó, Chela? Soy Chela. Es que yo no tengo el manual de este. Ok. Mándenme un WhatsApp y les mando el manual. ¿Ok? Ok, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si surgen preguntas cuando estudien a profundidad este material, que les pido por favor que sí estudien al menos esta primera clase porque es la base de todo lo demás y que ya estén claros de cuál energía son de estas tres, ¿sí? Porque vamos a ir una y otra vez sobre estas tres cosas, todo el curso porque aquí se basa todo. Quisiera que tuvieran así a la mano cuál es su miedo, cuál es su esencia, cuál es su máscara. Esas tres son imprescindibles. Por ejemplo, yo se las digo con ojos cerrados. Mi miedo es mi herida es la confusión. Viví en mucha confusión, precisamente como les dije, porque mis padres se peleaban muchísimo, entonces no había una autoridad en quien confiar. Desconfianza, en esencia, pero era por la confusión.
¿Qué no quiero volver a sentir? Impotencia y desesperanza, porque si mis padres no me cuidan, pues yo me siento que me voy a morir si no me cuido yo solita, ¿sí? Mi esencia es el poder y la creatividad, o sea, muchísimo. ¿Por qué? Porque soy súper creativa. Y la otra es, mi máscara, pues es agresiva, ¿cómo se dice? Controladora, poderosa, temeraria, muy ocupada, esta, ¿sí? Eso lo tienen que tener así, a la mano, porque si tienen maestría sobre eso, cada vez que empiecen a hacer drama sintiéndose víctima o teniendo algún problema, ustedes solitos pueden descifrar qué les está pasando. Yo siento que soy buena terapeuta porque manejo muy bien estos tres aspectos. Y hay gente que me ha reclamado porque se dice que se siente etiquetada. Pero la verdad es que todos caemos en estos tres tipos, aunque nos sintamos muy únicos, muy diferentes, muy especiales y nos moleste muchísimo ser estereotipados. Por ejemplo, ese cual tipo de los tres sería el restrictivo. Quiere ser único y especial y estar más allá del bien y el mal. A ellos les choca ser etiquetados y que caigan en un común denominador como la masa, como los humildes humanos. A un restrictivo no le gusta ser humano, se siente castigado de estar en este plano. Quisiera estar allá, más allá. ¿Sí? Me está pidiendo Angélica que pueda volver a contar la caída de Lucifer. Ok. Lucifer se separa de Dios cuando se empieza a comparar con Cristo, a envidiar a Cristo y a competir con Cristo. Competir es el expansivo, envidiar es el neutral que nada más envidia y no logra y no hace nada. Y ya se me fue la otra. Competir, comparar es el orgulloso que quiere estar más allá del bien y el mal. Lucifer cae cuando se compara y le reclama a Dios cómo me expulsas a mí cuando soy el que más te amo. Ahora, yo lo que siento es que con la caída de Lucifer nos caímos todos los demás que envidiamos, competimos y nos comparamos. Y también los que somos rebeldes y no queremos una autoridad y somos curiosos y quisimos crear nuestro mundo. También lo que habla la caída es que la venida de Jesucristo fue un acuerdo de Lucifer con Dios, porque Dios le dijo a Lucifer que ya escuchaba muchas almas que querían regresar a él, y cuando Lucifer era el rey de este planeta, pues no había opción de regreso. Entonces Lucifer hace un pacto con Dios y le dice, ok, voy a abrir la posibilidad de que los que quieran regresar a ti regresen, siempre y cuando superen la tentación. Y entonces, pero para eso tienes que mandar a alguien que tenga muy claro su conexión contigo y además supere mi tentación. Y el único ser posible de superar y de no caer en la tentación de Lucifer es Cristo, es Jesucristo. Por eso se dice siempre que Jesucristo es nuestro Salvador. Nuestro Salvador, ¿por qué? Porque abrió el portal para que nosotros podamos regresar a la luz. Si lo deseamos. Yo creo que todas las personas que están en este curso desean regresar a la luz. Y por eso estamos aquí. Porque sabemos que regresar a la luz implica ver nuestra oscuridad o nuestro deseo de separación de Dios. Si no, es un regresar a la luz muy de máscara. Como ahorita también hay mucho rollo de nueva era, ¿no? En donde no nos responsabilizamos de nuestro ser inferior. Responsabilizarse del ser inferior es un trabajo maravilloso, hermoso, real, profundo, porque se llega al amor completo de uno mismo
tal y como es, y solamente así se puede amar a los otros sin esperar que sean perfectos. Los otros caminos espirituales que esperan que seas perfecto crean más exigencia, crean más separación y es difícil amar a los imperfectos. Me dicen que por favor expliquen más las 3 esencias. Aquí están en el manual, por favor léanlo. Son la serenidad, el amor y el poder. ¿Sí? En distorsión, el voluntarismo, el miedo y el orgullo. ¿Sí? Todo está aquí. Léanlo, por favor. Cualquier duda, mándenme un WhatsApp y se las aclaro. Y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias a todos y gracias por darme la oportunidad de compartirles. Realmente me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y me da mucho gusto que tantos estén en este canal y que me estén dejando guiarlos con la experiencia que yo tengo. Es la única diferencia entre ustedes y nosotros, que yo llevo el camino un poquito más recorrido en este sentido de regresar a la luz, en otros no. Gracias.